En el aula virtual hay un apartado de calificaciones. Y en ese apartado de calificaciones ustedes pueden ver su nota. Permítanme, quiero ver dónde está eso. A ver, voy a guardar. Ya está guardado. Vamos a compartir pantalla para que... ¿Ven el aula virtual? Sí, se ve. Aquí donde dice calificaciones. Ustedes ingresan ahí y ahí van a ver su nota. Ahí van a ver la nota del parcial, que vale 60%, la nota del trabajo, que vale 40%, y el total promediado. Ahí pueden verificar la nota, todo. Luego, yo pienso subirlas al portal de la universidad a más tardar el viernes. El sábado es el último día que tenemos para subir las notas. Pero yo voy a dejar hasta el viernes, porque hoy es miércoles, para que ustedes verifiquen entre miércoles y jueves, verifiquen, ¿verdad? Las notas, cualquier cosa me avisan. Ahora bien, una vez que yo la suba al portal, ustedes el mismo, bueno, el viernes quizás yo la subo en la noche. Ya el sábado ustedes, o el viernes a medianoche, ya pueden verificar. Y si hay algún error, inmediatamente me informan para yo poder hacer la gestión correspondiente. Porque a veces ya vamos a hacer el siguiente parcial cuando me están diciendo, mire, no me aparece nota, ya cuando ha pasado, porque hay plazos que establece la universidad que debemos de cumplir. Aquí está, miren, este es el calendario académico. El ciclo 2, 2022. El segundo parcial, aquí está, del 19 al 25 de septiembre. Fecha límite para tramitar examen diferido es sábado 1 de octubre. Luego, examen diferido segunda evaluación del 3 al 9 de octubre. Es decir, que el examen diferido de esta materia se va a hacer el próximo miércoles. El próximo miércoles. Y solo se va, por las nuevas disposiciones que ha dado la universidad, se va a habilitar por 2 horas. Sería de 6:30, 7:30 hasta las 8:30. Examen diferido segunda evaluación del 3 al 9 de octubre. Es el siguiente miércoles, nos toca a nosotros, porque los parciales de esta materia están programados los días miércoles. Vaya, hasta el momento solo una persona ha pagado el diferido, pero dice que el trámite es hasta el sábado 1 de octubre. O sea que todavía tenemos ahí por las personas que quieran hacer diferido, ¿verdad? Bueno, entonces estamos ahí, no tienen consulta, ahí pueden entrar al aula virtual, ahí pueden ver su nota en calificaciones. Licenciado, muy buenos días. 60% el parcial, ¿verdad? Vamos a Perdón, tener compañero. algún tipo de... Perdón, vamos a tener algún tipo de seminario. Fíjese que todavía no, en este momento yo no, como nosotros no organizamos estos seminarios, ¿verdad? Pero cuando hay seminarios, informan, normalmente es en la siguiente evaluación. Esta que viene es la tercera, ¿va? Bueno, entre la tercera y la cuarta evaluación siempre anuncian un seminario y que se suma la nota. Por el momento no nos han dicho nada, pero es probable que sí se dé, ¿verdad? Ustedes saben que todos los ciclos ahí por la tercera unidad o cuarta unidad hacen un seminario. Entonces, si lo hacen, pues
se les va a avisar anticipadamente. Ahí normalmente suma a la nota, ¿verdad? Pero por el momento estamos así, ¿verdad? Que 40-60. Yo este mismo día les voy a subir al aula virtual, en la noche, por supuesto. Les voy a subir ya la tarea para la tercera evaluación. Van a hacer un trabajo, solo un trabajo. Y en la cuarta evaluación, bueno, esa tarea vale 40%. Y en la cuarta evaluación la van a defender. O sea, las exposiciones van a valer 40% para la cuarta evaluación. Así que, por el momento así estaríamos, ¿verdad? Ahora, si se da alguna actividad, algún seminario, pues ya vamos a ver cómo sumamos, ¿verdad? Cómo sumamos esa nota. No sé si tienen otra consulta sobre el tema de las notas. En términos generales, todos pasan la materia, son pocas las personas que la dejan. Así que creo que estamos bien. En la primera evaluación también nadie la dejó. En la segunda evaluación sí hay unas pocas personas que la han dejado, pero que se pueden recuperar en la tercera, cuarta y quinta evaluación, ¿verdad? Ahí pues no habría problemas, siempre y cuando pues estudien, cumplan con las tareas, etcétera. Porque es la ventaja de dejar tareas, ¿verdad? La ventaja es que suman a la nota, aunque se reparte la nota, pero a veces no se sale muy bien en el parcial, la tarea le ayuda a uno. Bueno, entonces no hay consultas. No, ¿verdad? No, Lic. Vaya, vamos a comenzar a ver. Bueno, en este momento 2, 4, 6, 8, 9, 18, 27 personas hay por el momento. Vaya, vamos a continuar. Primero vamos a seguir tratando el tema de los testamentos privilegiados, que no lo terminamos. Y luego vamos a iniciar el tema de las asignaciones testamentarias. Vaya, vamos a hacer un repaso de los testamentos privilegiados y vamos a ver la parte que todavía no vimos en la clase anterior. Y luego vamos a hablar un poco de lo que son las asignaciones testamentarias. Vaya, estábamos hablando que aquellos, decíamos en la clase anterior, y los testamentos privilegiados son aquellos que no cumplen todas las formalidades establecidas en la ley. Es decir, que por eso la ley establece que son testamentos menos solemnes o privilegiados, porque las circunstancias en las cuales el testador hace el testamento son circunstancias especiales que por la urgencia del caso, no le permite testar en forma solemne, ya sea mediante testamento abierto o testamento cerrado. Y así lo dice el artículo 1005 del Código Civil, que estos testamentos los define como aquellos en que se pueden omitir algunas de las formalidades requeridas ordinariamente, en atención a circunstancias especiales determinadas expresamente por la ley. ¿Cuáles son las formalidades que normalmente se omiten? Bueno, que hacerlo en escritura pública. O cuando es testamento cerrado, hacerlo mediante acta notarial que se protocoliza. Es decir, se asienta en el protocolo del notario. Y en cuanto a los testigos, pues igual, ¿verdad? Se requieren testigos, al igual que los testamentos solemnes. Y deben hacerse por escrito también, igual que un testamento solemne, solo que lo que cambia es la persona o el funcionario ante el cual se otorga el testamento. Estos testamentos son el militar
y el marítimo. Esos son los testamentos privilegiados o menos solemnes, los que nuestra legislación reconoce. Otra característica importante de estos testamentos privilegiados es que estos caducan en el plazo establecido en la ley. Así lo dice el 1142, inciso segundo. El plazo que establece la ley son 90 días. Después de transcurrido esos 90 días, el testamento caduca. Si la persona no fallece en las circunstancias en que se encuentra. Por ejemplo, si está estamos en guerra y está en el campo de batalla, y bueno, de repente lo llaman para que se salga del campo de batalla. A partir de ese momento comienzan a correr 90 días. Cuando ya sale el peligro inminente de muerte, si transcurridos los 90 días no fallece, entonces el testamento caduca. Pero si fallece, ya sea en el campo de batalla o cuando lo sacan del campo de batalla sin haber vencido los 90 días, entonces es válido el testamento. Luego también en el caso del testamento marítimo, este se otorga en alta mar, ¿verdad? Si una vez toca tierra y transcurren 90 días y sobrevive, entonces caduca el testamento. Entonces tendrá que testar de la forma normal. Igual puede estar herido tanto en batalla como en un naufragio. Y si sobrevive a ese hecho y pasan los 90 días después que sale del peligro, caduca el testamento. Pero si fallece, es válido. Ahora bien, la ley establece que en estos casos que el testamento es válido, pues se debe protocolizar, ¿verdad?, ante un notario. Estas son las características principales de estos testamentos, sin perjuicio de que además pueden ser revocados, porque los testamentos solemnes, el testador los puede revocar en cualquier momento. Es un derecho que tiene el testador, revocar esos testamentos en cualquier momento. Lo mismo sucede también con el testamento privilegiado, con la única salvedad que además puede caducar. Y en el artículo 1142, inciso segundo, se establece esa circunstancia. Lo vamos a buscar. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1142. Ahí lo tienen en pantalla. Sí, El gracias. testamento que ha sido otorgado válidamente no puede invalidarse sino por la revocación del testador. Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley. La revocación puede ser total o parcial. Bueno, muchas gracias. Entonces vemos que tienen dos características, que pueden ser revocados como cualquier testamento solemne, porque es la voluntad del testador, es un derecho que tiene revocar el testamento. Pero una vez que ha salido del peligro inminente, en el caso del testamento militar o el marítimo, ya cuando está fuera de peligro, comienzan a correr 90 días. Si sobrevivió al percance, entonces caduca el testamento y tiene que hacer su testamento en forma normal. Puede ser abierto o lo puede ser cerrado. Pero además, en el testamento
marítimo o militar, puede también revocarlo en cualquier momento, porque es un derecho que tiene, sin perjuicio de la caducidad. Entonces, como les digo, la ley norma estos testamentos privilegiados en aquellos casos en los cuales la persona se encuentra en ciertas circunstancias que hacen que piense en su testamento, porque se encuentra en cierta medida en peligro de muerte. Por ejemplo, en una campaña militar o se encuentra en alta mar y pues pueden haber muchos eventos naturales, ¿verdad? Que puedan causar la muerte de cualquier persona. Entonces, en esos casos la ley es flexible y permite que las personas que se encuentran en esas circunstancias, que no necesariamente son los militares en el caso del testamento militar, o sea, la tropa y los oficiales, sino también cualquier persona que trabaje para ellos, o en el caso de alta mar, ¿verdad? Que no solamente son los oficiales o la tripulación, sino que cualquier persona que se encuentre en el barco, en el buque, puede ser buque de guerra o barco mercante. La ley ahí flexibiliza y permite que puedan otorgar su testamento y pues si ellos fallecen, si no sobreviven, ese testamento va a ser válido. Y al ser válido, pues lo único que tendrían que hacer es protocolizarlo, ¿verdad? Para darle mayor robustez legal. En el artículo 1030 y 1037 se establece los 90 días. Vamos a buscarlo. Lo vamos a leer. Yo digo vamos a buscarlo porque yo aquí lo estoy buscando. Pero si ustedes lo tienen ahí a la mano, pues hágame el favor de una persona de leer el artículo 1030 y otra persona de leer el 1037. Señor Leoni, Bueno, gracias. si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubiere cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiese sido otorgado en forma ordinaria. Si el testador sobrevive a este plazo, caducará el testamento. Gracias. Ahora el 1037. El testamento marítimo no valdrá, sino cuando el testador hubiere fallecido, antes de desembarcar, o antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. Bueno, gracias. Acá el desembarque tiene que ser en el lugar de destino, porque a veces los buques o los barcos van parando, ¿verdad? En diferentes lugares cuando son cuestiones turísticas, ¿no? Y el destino final no es los lugares donde paran temporalmente. Igual los aviones, ¿verdad? Hacen escala. Entonces, en esos casos, pero acá solo se regula el testamento marítimo y el militar. En esos casos del testamento marítimo, no se entenderá, o sea, los 90 días se comenzarán a contar cuando se embarque en el lugar de destino. Ese sería el lugar de destino. Bueno, estos testamentos deben de cumplir los requisitos señalados en el artículo 1026.
¿Cuáles son? Bueno, debe existir una manifestación expresa del testador, o sea, de la intención que tiene de elaborar su testamento. El acto debe ser único, sin interrupciones, salvo las interrupciones normales que se dan, ¿verdad?, en cualquier acto. Y deben de haber testigos. Deben de existir testigos. Así lo dice el 1026. Lo vamos a buscar, lo vamos a leer. Hay alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo. Hágame el favor. Dice, en los testamentos privilegiados el testador declarará expresamente que su intención es testar. Las personas cuya presencia es necesaria será unas mismas desde el principio hasta el fin. Y el acto será continuo o solo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No serán necesarias otras solemnidades que estas y las que los artículos siguientes expresan. Vaya, entonces estos son los requisitos mínimos o las solemnidades mínimas que exige el Código Civil en el caso de los testamentos privilegiados. Bueno, debe de existir la intención expresa del testador de elaborar su testamento por las condiciones en que se encuentra y considera que en cualquier momento puede fallecer, se encuentra en peligro de muerte. El acto es un acto solemne, es un solo acto. La ley dice que debe ser sin interrupción, salvo las interrupciones que normalmente se puedan dar por las circunstancias del caso. Y debe existir la presencia de testigo. Luego, también es flexible la ley en cuanto a los testigos, ¿no? Aquí hablamos del artículo 1007 en relación con los testigos putativos. ¿Cuáles son los testigos putativos? ¿Se recuerdan? Si no mal recuerdo, licenciado, son los que parecen tener todas las cualidades de un testigo y que no tienen como aparente, algo aparente que parezca que no pueden ser testigos. Ajá. Es decir, que aparentan cumplir todos los requisitos exigidos en la ley, pero resulta que no los cumplen. Pero por la urgencia del acto, la ley es flexible. Por ese motivo, si después se descubre que este testigo no cumple alguno de los requisitos, por ese motivo no va a ser nulo el testamento. Pero si se le asignó a uno de esos testigos un bien, el testador lo dejó como heredero, no valdrá esa asignación. Eso sería lo único. Entonces, en el caso de estos testamentos, sucede que puede darse el caso de los testigos putativos. Y por ese motivo la ley, bueno, alguien se retira, dice. Por ese motivo la ley es flexible. Bueno, vamos a ver. Otra situación que es importante que sí deben de tomar en cuenta es que la ley del notariado ha modificado o ha reformado el Código Civil en algunas disposiciones. Y aquella disposición del Código Civil que establece que cuando sean 3 testigos, al menos uno debe saber leer y escribir, cuando sean 5, al menos 2, eso ya no es aplicable. O sea, los testigos deben de saber leer y escribir. Así lo establece el artículo 34, inciso segundo de la ley del notariado. Ahora bien, en el caso de los testigos putativos, puede suceder que se descubra posteriormente que no sabía leer y escribir, ¿verdad?
pero no por ese motivo no va a ser nulo el testamento, por la urgencia del caso o por las circunstancias del caso en que se da este tipo de testamento. Vaya, ahora en cuanto al testamento militar. Este testamento... Licenciado, ¿sí? Perdón que me Ajá. interrumpa. A ver, con esto de los testigos putativos, cuando dice que por la premura que puede existir para celebrarlo, no será nulo en el caso, digamos, que ninguno sepa leer, pero estamos refiriéndolo tanto al marítimo o a los que habíamos visto anterior, siempre y cuando no se les no queden como beneficiarios, digamos, en el testamento. Eso sí, tenía entendido yo que era nulo. Ahora, pero si ellos no tienen asignación, no reciben nada del causante, aunque no cumpliera, en este caso sería prácticamente ya lo que prescribe la ley del notariado. Entonces, no vuelve nulo el documento si ellos no están recibiendo nada. Sí. ¿Es así? Sí, es así, porque el artículo 1007 es aplicable no solamente a los testamentos marítimo y militar, que son los privilegiados o menos solemnes, sino que también es aplicable al testamento solemne, que es el abierto y el cerrado. Pero es por las circunstancias en las cuales se pueda dar, o por la urgencia del caso, ¿no? Cuando una persona decide hacer su testamento, ya se encuentra en su lecho de muerte, ¿verdad? En esos casos puede suceder que el testigo aparenta cumplir todos los requisitos y nadie se va a poner a decir, mire, léame aquí, a ver si puede leer y escribir, porque la ley es flexible, incluso la ley del notariado, en cuanto a aquellos testigos que no sepan firmar. Van a estampar su huella dactilar, igual el testador, si no sabe firmar, estampa su huella dactilar y firma a ruego del testador o del testigo, otro testigo que se encuentre. Eso puede permitir, alguien que no sabe firmar, puede ser que también no sepa leer, aunque hoy es bien difícil, en las circunstancias actuales, al menos aquí en el área metropolitana, es difícil que una persona no sepa leer y escribir. Es más factible que se pueda dar esa situación en el interior del país. Pero igual, no sería raro que existiesen personas que no sepan leer y escribir aquí en el área metropolitana de San Salvador. Pero como que en los últimos años ha habido un interés superior de las personas en saber leer y escribir. Antes sí, ¿verdad? En la época en que se hizo el Código Civil o incluso la ley de notariado, había bastantes personas analfabetas. Hoy creo que se ha reducido esa población. Vaya, entonces les decía que en el caso del testamento militar se da cuando nos encontramos en guerra. Bueno, ¿cuál fue la última guerra que hemos tenido nosotros, nuestro país? Les consulto a ustedes. A ver, no me van a decir que... 89. Esa fue la guerra de 100 horas con Honduras, ¿no? Pero esa fue la última guerra del país. No, la del 89, la ofensiva. Ah, bueno, la guerra civil, ¿no?, que tuvimos de 12 años, ¿no? En 1969 le escuché yo, o 89 fue que dijo. Bueno, 89. Bueno, pero yo le escuché 69. En 1969 hubo una guerra entre Honduras y El Salvador, que la catalogaron como la guerra del fútbol, que duró 100 horas. 100 horas estamos hablando de como 3 días, ¿verdad? Más o menos. En esas circunstancias sí se puede hacer un testamento militar, ¿verdad?
Y en la guerra civil, que si bien es cierto, era una guerra civil, era un hecho que estábamos en guerra y que los militares se encontraban en peligro de muerte. O sea, cuando está uno en el campo de batalla, o sea, uno, digo yo no soy militar ni nunca he sido, pero la persona que se encuentra en el campo de batalla y las personas que trabajan para ello, pues, porque cuando hay campañas militares o hay guerra, no solo los militares, ¿verdad? Van enfermeros, van personal de limpieza, de logística, todo ese tipo de personas son personas que pueden verse en la necesidad de querer hacer su testamento y por las circunstancias en que se encuentran, ¿verdad? Que ya sienten que se van a morir. Y esas son las características de este tipo de testamento. Licenciado. Ajá. No sé si es válida la pregunta, pero y en el caso que como la ley no especifica el tipo de acto, pero como este muchacho que va para allá para no sé dónde, que es astronauta, que es salvadoreño, y digamos quisiera testar, en el caso, ¿cómo hace si la ley no le indica que están adentro de ellos? Bueno, ahí, mire, como no, eso no está establecido, al menos aquí en El Salvador no. Él es salvadoreño, creo, de nacimiento. Y entiendo que chiquito se fue para los Estados Unidos. Pero es también ciudadano estadounidense. Si él va a hacer su testamento, no sé, yo desconozco si en Estados Unidos, en el caso de los astronautas, aunque las posibilidades de fallecer son bien altas, ¿verdad? Porque hay circunstancias en el espacio que no se pueden salir de control. De hecho, ya han habido fallecimientos de astronautas por algún problema que se da. Se recuerdan el Challenger, creo que el Challenger fue que explotó en el aire, ni siquiera salió de la Tierra. Habría que revisar la legislación estadounidense. Pero aquí en El Salvador solo tenemos testamento militar y testamento marítimo. Y por eso vamos a leer las disposiciones para tener mayor claridad, ¿verdad? Entonces, pero les decía yo que no solo lo pueden testar de esta forma, no solo los militares, es decir, los oficiales y la tropa, sino que también las personas que se encuentran dándole apoyo a estas y que obviamente son empleados del gobierno, es decir, aunque temporalmente lo sean, ¿verdad? Porque a veces cuando hay guerra mandan a llamar a la reserva, o sea, las personas que en algún momento estuvieron en el ejército y que les dieron de baja, o se incorporan otras personas más, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden elaborar su testamento, incluso puede ser que en batalla ellos son heridos en batalla y entonces, en ese caso, el peligro de muerte es más inminente, ¿verdad? Pueden otorgar el testamento no solamente ante el oficial, que la ley establece que debe ser capitán, sino ante el médico o el enfermero que lo está atendiendo. Ahora bien, si sobrevive, cuando ya lo sacan porque el que está herido normalmente lo atienden y luego lo trasladan a otro lugar, ¿verdad? Lo sacan del campo de batalla. Si sobrevive a esa expedición, después de transcurridos 90 días, contados a partir del primer día en que salió del peligro inminente, entonces caduca su testamento. Caduca su testamento y si quiere hacerlo nuevamente, tiene que hacerlo de la forma ordinaria, ya sea testamento abierto o testamento cerrado. Vaya, vamos a leer los artículos 1027 y 1029 para tener mayor. Aquí tengo el 1027. Bueno, podemos pasar por el 1028 también. Háganme el favor de leerlo. Ahí lo tienen en pantalla por si no tienen a
a la mano el Código Civil. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Yo lo leo, Lee. Hágame el favor. Artículo 1027. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República y asimismo de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al de capitán o por un intendente de ejército, comisario o auditor de guerra. Si el que desea atestar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capellán, médico o cirujano que le asista, y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea su grado inferior al del capitán. En un destacamento que esté sitiado. Miren, acuérdense que por las circunstancias en que se hizo este código allá por 1860, pues algunos grados militares probablemente ya no existan, ¿verdad? Pero acá lo que se trata es que son oficiales, ¿verdad? Son oficiales, capitán o un oficial mayor, o una persona que, por ejemplo, auditor de guerra sería una especie de asesor militar, ¿verdad? Actualmente. Un intendente del ejército sería alguien así como de logística. Entonces, pero la cuestión es que son militares, son personas que se encuentran en el campo de batalla y que forman parte de una estructura. Vaya, el 1028. ¿Quién lo lee? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Te lo leen? Hágame el favor. El testamento será presenciado por 2 testigos, al menos, y firmado por el testador, si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que los ha recibido y por los testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. Vaya. Entonces acá en el caso del testamento militar se requieren 2 testigos. Vaya, el artículo 1029. Alguien que me lo lea, por favor. Para testar militarmente, le daremos paso a la dama. Vaya. Artículo 1029. Lo iba a leer una señorita. Hágame el favor. Está bien, ahorita artículo 1029. Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada. Vaya, ese es el requisito. Que se encuentre el país en guerra. Si es un destacamento militar o una guarnición que se encuentra sitiada, es decir, que está siendo atacada. En esos casos procede el testamento militar. En tiempos de paz no procede, ¿verdad? En este momento no procede. Ahora bien, pudiese proceder en el caso de El Salvador a veces manda, bueno, creo que ya no es sabido en este gobierno, pero en gobiernos anteriores mandaban contingentes militares, creo que mandaron a Irak, creo, y a otros países que se encuentran en guerra. Y mandaban contingentes militares en misiones de paz por parte, en representación de la ONU. No sé si recuerdan ustedes.
Sí, licenciado. No, Sí, no, bueno, yo sí me recuerdo. sí. Sí. Entonces, estas personas evidentemente van a un país, aunque ellos vayan en misión de paz. De hecho, creo que vinieron varios salvadoreños que fallecieron allá en esas misiones. En esos casos, si bien es cierto, el país no se encuentra en guerra, sí, pues podría ser válido que haga su testamento, porque en el lugar que lo han mandado es un lugar peligroso que se encuentra en guerra y está actualmente en una misión militar, aunque sea de paz. En esos casos sí pudiese ser válido elaborar su testamento militar, ¿no? Pero si nos encontramos en tiempos de paz, no aplica. Vaya, ahora yo les pregunto, ¿podría la policía un policía hacer su testamento militar? Pregunta de No, examen. licenciado. No, ¿verdad? No, licenciado. Les saldría No, buena porque no lo dice ahí y como lo que está expresamente en la ley es lo que se tiene que hacer. Ajá, correcto. Es decir, hablamos de testamento militar, de militares, ¿va? La policía no se incluye. Ahora bien, estamos en una guerra con pandillas, dice el gobierno, entonces, y ha hecho mano del ejército. En esas circunstancias podríamos decir que puede hacer un testamento militar la tropa o los oficiales que anden en campaña en contra de los pandilleros. Pregunta Tampoco, de examen. licenciado, porque no estamos en guerra. Es mentira que estamos en guerra. O sea, sí hay una guerra, pero es como camuflajeada, ¿verdad? Es seguridad interna. Nada que ver con, ajá, cabal, no nada que ver Sí. con el artículo que dice ahí, licenciado, que acabamos de leer. Sí, es combate al crimen organizado, es decir, estamos hablando de una situación interna que en tiempos de paz, pues los gobiernos tienen que combatir la delincuencia. Entonces, en esos casos tampoco aplicaría elaborar un testamento militar. Tendrían que testar ordinariamente, ya sea testamento solemne abierto o testamento solemne cerrado. Ahí estamos, ¿verdad? Y al igual que el testamento solemne se puede hacer abierto y cerrado. En el caso del testamento abierto se requieren 2 testigos. ¿Cuántos testigos se requieren para el testamento solemne abierto? Pregunto. 3 testigos. 3 testigos. 3 testigos, correcto. Entonces acá se requieren 2 testigos. Ahora, para el testamento cerrado se requieren 4 testigos. ¿Cuántos se requieren en el caso de el testamento solemne cerrado? 5, si no me equivoco. 5 testigos, 5. Aunque aquí la ley dice a lo menos. O sea que el requisito mínimo son 4 testigos. Pueden haber 5, pueden haber 6. A lo menos, dice. Vaya. Vamos a ver las disposiciones. 1027 al 1031. Vamos a ver el 1027. Alguien que me lea el artículo 1027. Ah, bueno, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Este sí ya lo leímos. Quiero ver el 1028. Bueno, el 1028 de nuevo, leámoslo. El artículo 1028. El testamento será presenciado por 2 testigos a lo menos y firmado por el testador si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido y por los testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. Vaya, quiero ver el 30, ya lo leímos, si fallece al expirar los 90 días. El 1031 no lo hemos leído. Alguien que me haga el favor de leer el 1031.
Ahí está en pantalla por si. Ya, licenciado. Bueno, hágame el Artículo favor. 1031. El testamento llevará al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, y será siempre rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante, el cual enseguida lo remitirá con la posible brevedad y seguridad al Ministerio de Guerra, quien procederá como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1023. Vaya, yo pregunto, ¿cuál es el Ministerio de Guerra? El Ministerio de la Defensa, supongo, licenciado, Sí, que es el que va a hacer el trámite. Sí, actualmente es el Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? ¿Y qué rúbrica? Dice que lo va a rubricar al principio y al fin. ¿Qué significa eso? La firma, licenciado, la firma del comandante, que tiene que ir en la parte de arriba o abajo del acta. Ajá. Vaya, fíjense que cuando uno lo autorizan de notario, llega a la Corte Suprema de Justicia a firmar en un libro, ahí le dicen a uno, mire, ponga su firma, su media firma y su rúbrica. Entonces uno hace, ahí se inventa uno, porque la rúbrica sí, ¿verdad? Es una pequeña, una firma bien simplificada, ¿verdad? Más bien una marca, pero la media firma, entonces ahí pues hace uno la firma, la media firma y la rúbrica, y ahí queda registrado. Entonces la rúbrica normalmente, bueno, puede ser la firma, pero en realidad es un gancho que uno hace, que es parte de la firma, es representativo de la firma, ¿no? Y que se pone en cada página. ¿Por qué será que se pone en cada página? Para que no puedan alterarla, licenciado, puedan sustituirla por otra. Por seguridad, ¿verdad? Por seguridad del acto, Así es, sí, del por documento. seguridad. Vaya, ahora leamos el 1032. Te lo leo, licenciado. Sí, hágame el favor. Artículo 1032. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1017, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designadas en el inciso 1 del artículo 1027. La cubierta será visada como el testamento en el caso del artículo 1031, y para su remisión se procederá según el mismo artículo. Este testamento será presenciado por 4 testigos, a lo menos, y comprendido en lo dispuesto en el artículo 1030. Vaya, acá hay una situación importante de mencionar en el caso del 1031, los últimos párrafos, que dice que lo va a mandar al Ministerio de Guerra, quien procederá como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1023. La cuestión acá es que, si bien es cierto, la ley no establece en forma clara lo que es la protocolarización de este testamento, en realidad, en la práctica sí se hace. Cuando la persona falleció, ¿verdad? Y que ya es válido el testamento, pues se lleva ante un notario para que se protocolarice. A eso se refiere esa disposición, ¿verdad? Cuando dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Relaciones Exteriores? Pregunto.
Carlito Díaz. Porque somos licenciados los que hacen los trámites en el caso de que estén fuera del país, los militares en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces ellos son los que hacen los trámites en el país ajeno, en donde están ubicados los militares en este caso. Ajá. ¿Alguien más hablaba por ahí? No sé si era Merlos. Pues allí, como dice el requisito por el visado, que entendería yo que tiene que ver relaciones exteriores. Ajá. Vaya, en realidad lo que sucede, por eso yo les hablo de la protocolarización. Cuando también los cónsulos de carrera, ¿verdad? Pueden cartular, ¿verdad? O sea, pueden hacer escrituras, pueden actuar como notario, sin ser abogado, ¿verdad? Aunque puede ser abogado también, ¿verdad? Y ellos llevan un libro en su oficina, que es un libro de la oficina, no es un libro particular como el caso del notario. El protocolo, yo lo tramito, compro las páginas, las numero y luego me las autorizan, ¿no?, en la sección del notariado. En el caso de los cónsulos de carrera, ahí en la oficina llevan un libro que es de la oficina, no es porque esta persona está ejerciendo la cartulación como funcionario público, es decir, como empleado del gobierno. Entonces ahí pues es donde se establecen, se protocolizan los documentos, o se hacen los documentos. Entonces dice que se va a remitir como en el caso de relaciones exteriores, o sea, para las mismas formalidades que se hacen o que hacen los cónsules. Y por eso es que el criterio que se tiene es que cuando se trata de este tipo de testamentos se debe de protocolizar, aunque la ley no lo diga claramente, pero es por esta referencia que hace en el caso de relaciones exteriores. Dice, quien procederá como el de relaciones exteriores en el caso del artículo 1023. El 1023 creo que está derogado. Vaya, entonces, lo que sucede acá es que relaciones exteriores, el funcionario que cartula, el cónsul de carrera, lleva un libro, ese libro con todas las formalidades que exige la ley del notariado, y por ese motivo cuando hace referencia quien procederá como, se entiende que una vez que está elaborado el testamento y firmado y se han seguido las formalidades establecidas en el 1031, se debe de protocolizar ante el funcionario competente. En este caso sería ante el notario, aunque no lo diga explícitamente la ley. Bueno, entonces decíamos en el caso del testamento militar que no solamente son los militares, ¿sí? A mí no me ha quedado claro lo de los testigos, y se supone que ellos pueden hacer testamento cerrado y abierto, los militares. Sí. ¿Y cuántos son los que requiere en el caso del abierto y cuántos son los que requiere en el cerrado? En el cerrado ya habíamos dicho que son 2 testigos. Así lo establece el 1027. Y en el cerrado son 4 testigos, a lo menos 4, dice el 1032. Vamos a ver el 1032. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1017, actuando como ministro de fe, cualquier persona de las designadas en el artículo 1027. En el inciso último dice, el testamento será presenciado por 4 testigos a lo menos. Entonces ahí establece que son 4 testigos para el cerrado, a lo menos. Pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser más testigos. ¿Y en el abierto? En el abierto se requieren 2, no, 2 dice el 1027. En el 1027 aquí se establecen
Vamos a ver dónde es que dice. Es en el 1028, si no me equivoco, Lic. Vamos a ver, permítame. Ah, sí, el 1028, sí, el 1028. Sí, que aquí están relacionados ambos, ¿verdad? Sí. Ah, 1027 a 1031, el 1028. El testamento será presenciado por 2 testigos a lo menos. Pueden ser 3, ¿verdad? Pueden ser 4, pero 2 testigos a lo menos. Entonces ahí vemos que en el caso del testamento abierto, el mínimo requerido de testigos son 2. Y en el caso del testamento cerrado, el mínimo de testigos requeridos son 4. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Vaya. Bueno, entonces decíamos que también las personas que se encuentran colaborando con los militares, o sea, que son miembros del personal del Ministerio de la Defensa Nacional, pueden también, y que se encuentran en campaña militar, ¿verdad? Pueden también hacer su testamento. Hablan los voluntarios, los rehenes, el prisionero, todas esas personas que se encuentran en una situación complicada, pueden también hacer ese testamento militar, ¿verdad? Y pues el requisito es que se encuentre en guerra el país, ¿verdad? O que se encuentren en una situación, en una campaña militar. O que la guarnición esté sitiada. ¿Qué significa que esté sitiada? Que está siendo atacada, ¿verdad? Y bueno, ya leímos también la disposición legal donde se establece quiénes son, ante qué personas se puede otorgar este tipo de testamento. O sea, un testamento normal se otorga ante un notario o ante un cónsul de carrera o ante el juez primero de lo civil, ¿verdad? Que lleva también un libro en el tribunal. Ese es el libro del tribunal, no es un libro. Y ahí es donde va registrando todas las escrituras que pueda ir haciendo cuando cartule. Por un capitán u otro oficial de mayor grado, intendente del ejército, especie de administrador, ¿verdad? Comisario, bueno, todos esos cargos que mencionamos ahí en el artículo correspondiente, el 1030 creo que era. Y también la persona, bueno, ya sea se encuentra en peligro de muerte o está herido. Y entonces puede también estar ante el médico que lo está atendiendo, ante el capellán o el militar, ¿verdad? El militar que está encargado ahí, el cirujano, el médico, etcétera. Bueno, este es el testamento militar. Hoy vamos a hablar del testamento marítimo. Es similar, tiene las mismas circunstancias, solamente que en el caso del testamento marítimo nos encontramos en alta mar, ¿verdad? Ahí estamos en alta mar. Y puede ser a bordo de un buque de guerra, desconozco si El Salvador tendrá buques de guerra, yo creo que lanchas tienen, ¿verdad? El ejército. Dudo que tengan buques de guerra, pero en la época en que se hizo el Código Civil, bueno, ni en esa época, lo que sucede es que el Código Civil salvadoreño es una copia del Código Civil chileno. Lo único que hay algunas disposiciones que tiene el Código chileno que no las tiene el Código Civil salvadoreño. Regula algunas instituciones que no están reconocidas en nuestro país. Pero de allá lo copiaron. Por eso se habla de buque de guerra, a veces se habla de ríos en donde pasan barcos, pero aquí no hay de ese tipo de ríos. Sí tenemos ríos, algo, digamos, de mediano tamaño, pero no pasan barcos. A lo sumo, ¿cómo es que se llaman? Hay unos especies de barcos donde la gente se transporta, los ferries, creo que es ferry se llaman, ¿no? En algunos lugares, ahí en Suchitoto hay un ferry.
Es a lo sumo que tienen nuestros ríos. Claro, si hablamos en Sudamérica, hay países, Brasil, Argentina, Chile probablemente, que tienen ríos bastante extensos, en donde pueden circular barcos o buques. Vale, entonces, se otorga a bordo de un buque de guerra o mercante salvadoreño que se encuentre en alta mar. Se encuentra en alta mar. Es decir, se encuentra en el mar. Si es un buque de guerra, bueno, ahí estamos hablando de que existe un comandante, existe una estructura militar, ¿no? Si es un buque mercante, también existe el capitán y existe, eso se llama la tripulación, ¿verdad? La tripulación de la nave. Ahora bien, no solamente la estructura administrativa o militar, ya sea que se trate de un buque de guerra o de un barco, lo más probable son barcos mercantes, es lo más común. No solamente ellos pueden testar de esta forma, sino que los miembros, las personas que van en el barco, los pasajeros, porque normalmente se dice miembros de la tripulación son los oficiales, el personal encargado de las diferentes actividades relacionadas con el manejo de la nave. Pero también existen los pasajeros, ¿no? Entonces, todas estas personas, siempre y cuando se encuentren en alta mar, y pueden testar. Acuérdense que en el mar pueden darse diferentes fenómenos naturales que puedan incidir en que las personas se encuentren en peligro de muerte. Puede suceder también que, bueno, si hablamos de buque de guerra, yo no sé si hay aquí en el país, pero al menos una lancha de guerra probablemente hay. Licenciado, sí hay. Estados Unidos ha donado unos para combatir el narcotráfico, pero sí son similares a los de guerra. Dice que es un buque, ajá. Ajá, bueno, entonces, para el combate del narcotráfico. Vaya, entonces, yo como desconozco de esas cuestiones militares, ¿verdad? Pero si hay fragatas o buques de guerra, entonces, pero el requisito aquí es que el país se encuentre en guerra. Y en el caso del, ¿cómo se llama?, del barco mercante, se encuentra en alta mar. Entonces, encontrándose en alta mar la persona y se siente en una circunstancia en la cual corre peligro su vida, en esos casos puede testar marítimamente, puede hacer su testamento. Y si sobrevive al percance, una vez que ya se encuentre en tierra firme, y han transcurrido los 90 días que exige la ley, entonces el testamento va a caducar. Ahora, si no sobrevive al percance, ese testamento va a ser válido. Lo único que habría que hacer es protocolizarlo para que tenga pleno efecto. Entonces el requisito es que la persona que testó no sobreviva al percance, ya sea en alta mar o cuando ya pisó tierra firme, fallece en el lapso de los 90 días, o sea, no habiendo finalizado los 90 días. De lo contrario, el testamento caduca y deberá testar de la forma ordinaria, es decir, deberá presentar su testamento con la forma establecida en la ley, es decir, sería testamento solemne, ya sea abierto o cerrado. Pero ¿y qué sucede si fallece al día 91? ¿Qué pasaría ahí? Ya no tiene validez el testamento, licenciado. Ajá, y entonces, pero falleció al día 91. ¿Qué vamos a hacer ahí?
irnos por el testamento, la forma ordinaria, licenciado. Ajá, pero ¿cuál? Intestato, habilitato. La sucesión intestada. Así digan, sucesión intestada, porque habintestato es más complicado de pronunciar, ¿verdad? Entonces, Pero se me ahí, queda más. se le queda más, vaya. Entonces, ahí vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Vayan tratando de ir haciendo así ejercicios, pequeñas aplicaciones, porque puede ser que en el parcial también nos pidan nuevamente ejercicios, ¿no? Y creo que en este parcial el principal problema que tuvo la mayoría fue en el caso de diferenciar el derecho de representación y el derecho de transmisión, ¿se recuerdan? Pero para efectos del parcial, todo lo relativo, porque el derecho de representación, ¿en qué caso se aplica? Pregunto. ¿En qué tipo de sucesión? En el intestado. Ajá, en la sucesión intestada. Cuando el rango del familiar está en la segunda línea, puede llegar a la primera línea por medio de representación. Ajá, entonces en la sucesión intestada aplica el derecho de representación. ¿Y el derecho de transmisión? En ambos, si no me equivoco, En licenciado. ambos. Aplica en ambos. Aplica en ambos el derecho de transmisión. Pero ahí se da una circunstancia bien especial, ¿verdad? Primero que debe aceptar la herencia del transmitente y la herencia del causante. Ambas herencias debe de aceptarla. Entonces, esos son los criterios que se deben de tomar en cuenta. Es decir, que la persona falleció en el derecho de transmisión sin haber aceptado o repudiado la herencia. Y entonces, quien va a heredar por transmisión debe de aceptar la herencia del transmitente y la herencia del causante. Ahí no me pierdo, ahí no me pierdo. Y en el derecho de representación solo se da la sucesión intestada y no es necesario que haya fallecido la persona a la que yo estoy representando. La ley permite que yo represente a un vivo, siempre y cuando esta persona haya rechazado la herencia. Y en el derecho de transmisión debe haber fallecido. Entonces, esas cuestiones es de tenerlas bien claritas. Y yo creo que por ahí es que hubo algún problema en el parcial, ¿no? Vaya, entonces, en el caso del testamento marítimo abierto, se puede dar abierto y se puede dar cerrado también, ¿verdad? Fíjense que en el abierto se requieren 3 testigos. Y en el cerrado, al igual que en el militar, se requieren a lo menos 4 testigos. Eso está establecido en el artículo 1033 y 1038. Los vamos a leer para tener claridad, ¿verdad? 1033. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1033. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque de guerra o mercante salvadoreño en alta mar, si el buque fuera de guerra, ante el comandante o su segundo, y si fuera mercante, ante el capitán de la nave, su segundo o el piloto, concurriendo siempre 3 testigos. Vaya, aquí son 3 testigos, no dice a lo menos. 3 testigos. Ajá, continúe. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento. Ajá. Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original. Vaya. Entonces aquí hablamos que son 3 testigos. Aquí no dice a lo menos, concurriendo siempre 3 testigos. En el militar dice que a lo menos 2 testigos. Ese es el mínimo requerido.
Hoy vamos a ver el 1038. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yalik, Hágame el favor. artículo 1038. Si el que puede otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo cerrado, se observarán las solemnidades prescritas en el artículo 1017 y 1032, inciso 3, actuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo. Se observará además lo dispuesto en el artículo 1034 y se remitirá copia de la cubierta al Ministerio de Marina para que se protocolice como el testamento, según el artículo 1035. Vaya, el 1032, inciso 3, es el que habla de los testigos, ¿verdad? Este testamento será presenciado por 4 testigos a lo menos y comprendido en lo dispuesto en el artículo 1030. Entonces, acá en el caso del testamento marítimo cerrado, se requieren a lo menos 4 testigos, perdón, cuando es cerrado, y cuando es abierto se requieren 3 testigos. En el caso del testamento militar, cuando es abierto se requieren a lo menos 2 testigos, y cuando es cerrado se requieren a lo menos 4 testigos. ¿Estamos claros ahí, verdad? Mi pregunta es, licenciado, cuando dice a lo menos, ¿quiere decir que pueden ser más? ¿O, o quiere decir que podrían ser menos si no hay más gente? No comprendo. No, a lo menos es lo mínimo. Es decir, lo mínimo que exige la ley. En el caso del testamento militar, lo mínimo, cuando dice a lo menos, es lo mínimo. Son 2 personas. Con 2 personas basta. Pueden ser más. En el caso del marítimo, que dice se requieren 3 testigos, no pueden haber 4. Claramente dice que son 3 testigos. Sí, ahí son 3. Aquí nos debemos atener al texto de la ley, ¿verdad? Son 3 testigos. Ahora, en el caso del testamento cerrado marítimo y testamento cerrado militar, se establece que se requiere a lo menos 4 testigos. Significa que pueden ser más, pero el mínimo requerido por la ley son 4 testigos. Entonces, esa es otra de las características que tienen estos testamentos privilegiados, ¿no? O las circunstancias en las cuales se otorgan. No sé si tienen otra pregunta sobre este punto. O sobre el testamento militar. Buenos ¿sí? días. Sí, buenos días. Entonces sería en el militar, en el abierto 2 como mínimo y en el marítimo 3 como mínimo. No, en el marítimo 3. No, en el marítimo 3. En el marítimo 3. Sí, porque ahí no le dice a lo menos. Ajá. O sea que en el cerrado, tanto militar como marítimo serían 4. A lo menos, ahí sí dice a lo menos. Ah, ok, gracias. Ajá. Entonces, ahí debemos de tener claridad, ¿verdad? En el militar abierto se requieren como mínimo 2 testigos, pueden ser más. Y en el marítimo abierto se requieren 3 testigos. Así dice la ley, no dice a lo menos. Y en ambos casos, cuando es testamento cerrado, ya sea militar o marítimo, en ambos casos la ley exige a lo menos 4 testigos. Es decir, lo mínimo son 4 testigos, pueden ser más. Bueno, si tienen otra consulta sobre este tema de los testamentos abiertos y cerrados, o los testamentos privilegiados, no sé si no pasamos al siguiente tema. Bueno, ya al inicio de la clase, por las personas que no
que ingresaron posteriormente, yo les decía que ya pueden ver las notas en el aula virtual. Ahí les mostré, aquí tengo yo el aula virtual, aquí en calificaciones. Ahí pueden ustedes ver las notas, pueden ver la nota promediada, ¿verdad? El parcial vale 60%, ven la nota del parcial y el promedio, el porcentaje respectivo, y la actividad o el trabajo vale 40%. Ahí ustedes pueden ver el porcentaje, ¿verdad? Y el total, o sea, el promedio total de la nota. Ahí lo pueden observar. Yo el viernes voy a subir las notas al portal de la universidad. Les voy a dejar este día, miércoles y jueves, para que ustedes vean la nota. Cualquier duda, cualquier situación que ustedes quieran consultar, me la consultan sin ningún problema. Y ¿cómo se llama? Antes de que yo las publique. Ahora bien, cuando yo las publique el viernes, bueno, yo lo hago en la noche, bien noche lo hago. Entonces ustedes pueden ver el sábado, tempranito, o bien noche, el viernes, y cualquier problema inmediatamente me mandan un mensajito, y no vayan a esperar, porque se me da el caso de que ya vamos del parcial 1, ya cuando vamos a hacer el segundo parcial me están consultando, mire, no me aparece nota, o mire, y entonces ya es más difícil reaccionar. En cambio, si ustedes me dicen a tiempo, inmediatamente, mire, fíjense que me parece que hay un error en la nota por esto y esto, entonces ustedes ahí me permiten reaccionar, porque hay un plazo que establece la universidad para correcciones. Ahora bien, hay personas que no hacen el parcial ordinario y el diferido, tienen derecho a actividades. Entonces, me preguntan, miren, no me aparece nota. No le va a aparecer nota hasta que la universidad habilite nota para actividades. Una vez que la universidad normalmente habilita 2 días, yo estoy pendiente. ¿Y qué es la nota de las actividades? La nota del trabajo. Entonces, yo subo esa nota. También puede darse el caso de personas que hicieron el parcial, pero que tienen algún problema de pago, cuestiones de ese tipo. Y entonces cuando yo estoy subiendo las notas no me aparece la persona. Y comienzo a buscarla y rebuscarla. Pues quiero decirles que no lo hago solo. Siempre hay una persona que me está colaborando ahí cuando yo estoy subiendo las notas, porque pues sí, por los errores y por cualquier cosa. Entonces ahí a veces buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos la persona. Entonces, lo que hago yo en esos casos, le mando un mensajito a la persona, fíjese que no pude asignar su nota porque no me aparece en el estado. Entonces ustedes estén pendientes y hagan el trámite que corresponda a la universidad para después hacer la corrección, pero debe ser, por eso les digo yo que al solo que estén publicadas las notas, ustedes deben de reaccionar, porque de lo contrario sucede que ya cuando estamos fuera del plazo ya es más complicado. Entonces sí les pido de favor que tengamos mucho cuidado en eso. Y les decía también que hoy este día les voy a subir en la noche, por supuesto. Les voy a subir la actividad del trabajo para esta tercer parcial. Va a ser un trabajo, ¿verdad? Eso es de lo mismo de lo que estamos viendo, del testamento, de los testamentos. Y un trabajo a cada grupo, y este trabajo ustedes lo van a defender en la cuarta evaluación. Es decir, que el trabajo que presenten en esta unidad va a valer 40% para esta unidad. Y la exposición va a valer 40% para la unidad 4. Ahí ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy solo suben el trabajo. En la siguiente unidad 4 van a subir la
las diapositivas, ¿verdad? Y siempre quiero que me pongan la carátula ahí, donde estén los nombres de las personas, porque a veces sucede que tal vez alguien tuvo problemas en el grupo, no trabajó, no sé, cualquier circunstancia, y no lo ponen. Entonces, lo mejor es ponerlo, pero poner el porcentaje de 0%, o el porcentaje que colaboró, ¿verdad? Para así ponerle la nota. Debemos de tener claridad en estas situaciones, porque fíjense que a veces me reclaman, me dicen, mire, fíjese que hay error en mi nota, y eso, fíjese que no me ha puesto la nota del trabajo. Y resulta que le han puesto 0% en el trabajo. Y lo que hago yo es mandarle la carátula, mire, ahí está. Sus compañeros decidieron que usted no había trabajado, o le ponen 50%. Y entonces ahí le mando también, mire, y el trabajo tiene 8, tiene 4, 50% es 4. Se dan esos casos, pero alguien que me consulte eso significa que ni la carátula ha visto, entonces que probablemente tienen razón los compañeros de su grupo al no haberlo incluido. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, es importante que ustedes, bueno, cuando hacen las carátulas, ahí pongan el porcentaje de participación y si la persona no ha trabajado, pero es miembro del grupo, colóquenlo y pónganle 0%. Y si todos trabajaron, pongan 100%, pero no es necesario trabajar, no necesariamente. Ahí se dividen las actividades, alguien consigue una información, otra información, alguien se encarga de recopilar, alguien de digitar, alguien de subir, o sea, son diferentes actividades. Entonces, les hablo de estos puntos porque es necesario que tengamos claridad de esas situaciones para evitar cualquier inconveniente. Como ustedes verán, son pocas las personas que han dejado la materia en esta segunda unidad. El parcial, yo creo que como fueron casitos, ¿verdad? La mayoría se equivocó en lo que es el derecho de representación, en la aplicación del derecho de representación y el derecho de transmisión. Creo que por ahí anduvo el... Ahora, el diferido, según la programación, el calendario académico estudiantil del 2022, aquí el segundo, quiero ver, vamos a ver. Fecha límite para tramitar examen diferido es el sábado 1 de octubre. Examen diferido, segunda evaluación, es del 3 al 9 de octubre. Entonces, en el caso de esta materia, se va a realizar el próximo miércoles. Miércoles tocaría, porque los miércoles es que estamos haciendo los exámenes. Al igual que el examen ordinario, son casitos y no son los mismos casos, porque cuando a uno tiene que mandar el examen ordinario y el diferido en 3 días antes de realizar el examen para revisión y autorización del coordinador. Y entonces le piden a uno, mande el ordinario y mande el diferido. Entonces uno tiene que elaborar 2 exámenes. Entonces no es el mismo examen, pero sí son 10 casitos. Yo acabo de ver el portal de la universidad y solo una persona es que está en Derecho Civil 4. Solo una persona ha cancelado, pero hasta el sábado tienen para hacer el trámite. Ahora bien, puede suceder que alguien resulta que no hizo el trámite, el diferido, y como no se ponen restricciones, antes sí poníamos restricciones, pero hoy ya no. Hizo el examen y resultó que no había hecho el trámite. Entonces, cuando yo subo las notas, ahí en el portal solo me aparecen los nombres de las personas que cancelaron o que hicieron el trámite. Y los que no aparecen. Entonces, deben de tomar en cuenta esa situación.
Bueno, esas son cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero es bueno reiterarlas porque no vaya a ser que después se hagan reclamos. Ahora, como les digo, ustedes deben de revisar las notas, vean sus notas. Cualquier consulta o duda que tengan, me escriben. Y cuando yo la suba, inmediatamente ustedes ven. Y si ven que no tienen nota o yo me equivoqué. Mire, a veces yo me he equivocado cuando pongo solo la nota del parcial, más que todo en los diferidos. Ah, tiene tanto. Coloco esas notas y no pongo lo que corresponde, la nota promediada, ¿va? Eso ya me ha pasado. Entonces, tengo que corregir esa nota. Todas esas cuestiones, ustedes las deben de revisar. Y a veces, pues, resulta que miren, no tengo nota, pero fíjese que no me apareció en el listado. También, ¿verdad? Hay que... A veces la persona se encuentra apagado y todo, pero no aparece en el listado. Y entonces ya no es problema ni mío ni de la persona, sino que el sistema. Pero es bien raro que suceda esa cosa. Pero deben de tomarlo en cuenta. Yo se los estoy diciendo para que tengamos claridad sobre esas cosas, porque no... miren, aquí el objetivo es aprender. Que ustedes aprendan. No es el objetivo la nota en sí, ¿verdad? Es decir, yo no tengo intención de quebrarme a nadie. Mi mayor satisfacción va a ser que ustedes aprendan. Así que si no tienen comentarios o preguntas, solo faltan 2 minutillos. Este es el momento de que puedan hacer alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, entonces estamos... Gracias. Vaya, entonces les agradezco a todos su fina atención. Nos vamos a ver el próximo sábado. Acuérdense que la gente que no ha hecho el parcial tiene hasta el sábado para hacer el diferido. Ahí en el aula virtual solo van a ver su nota de actividades, ¿verdad? Y ahí sale que son 5 personas las que no han hecho el parcial. Entonces, hagan el trámite para que tengan la oportunidad de hacer la nota, de ganar la nota completa. Bueno, no habiendo más que hablar, les agradezco su atención. Pasen una feliz mañana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. Buen día. Buen día, licenciado. Gracias. Gracias.